Bueno, pues entonces, como ya les explicaban, vamos a tener este webinar de automatización en la liberación de aplicaciones. Y pues antes de empezar y de entrar en el tema, quisiera platicarles de un caso que nosotros denominamos la calamidad de un mal despliegue. Y este caso es un caso verídico que sucedió hace un par de años, durante el 2012, a una empresa llamada Night Capital, que se dedicaba al comercio bursátil, a la bolsa, vaya. Esta empresa estaba muy bien posicionada en aquel entonces, en el 2012, en la bolsa de Nueva York. Y como muchas empresas, pues tenía que realizar un cambio. Este cambio lo planeó para ejecutarse el 1 de agosto del 2012. Era el día en el que tenía que entrar a producción nueva funcionalidad para operar sus transacciones de trading. Y entonces, bueno, este cambio implicaba que el reemplazar código no utilizado durante años, un código que había dejado de utilizarse 8 años antes aproximadamente. Y dado que era un cambio muy riesgoso, lo que decidió Night Capital fue realizar este cambio en etapas, empezando el 27 de julio. Sin embargo, ese día la calamidad empezó cuando uno de los técnicos que estaba instalando, que tenía que instalar en 8 servidores, en lugar de instalarlo en los 8, solo lo hizo en 7 de ellos. Entonces, así, dejando el servidor funcionalidad incorrecta, él no lo detectó. Desgraciadamente tampoco en sus procesos tenían una segunda revisión técnica. Y esto ocasionó que el 1 de agosto, cuando salieron al mercado, cuando abrió la bolsa, a partir de ese momento ese código defectuoso empezó a enviar millones de órdenes incorrectas en producción, ¿no? Entonces, la gente de Night Capital empezó a revisar el problema. No tenían información fidedigna que les ayudara a identificar por dónde estaba la situación. Entonces, pensaron que uno de los 7 servidores que se habían instalado correctamente era el del problema y desinstalaron el cambio que ya habían ejecutado y que estaba bien. Y esto pues empeoró todavía más el problema. Todo esto, como les comento, fue una situación real. Y durante 45 minutos esta empresa tuvo una pérdida de $172,000 por segundo, lo cual, en resumen, pues les ocasionó una multa de $12 millones y una pérdida total de $460 millones por 45 minutos de mala operación derivada de un mal despliegue. Y bueno, no solo quedó ahí, la empresa, pues después de esto, sus acciones cayeron 63%, la empresa tuvo que ser rescatada, la adquirió otro grupo y el día de hoy pues ya conforman otro grupo que se llama Night Capital Group. Pero bueno, fue un error muy famoso. Si ustedes lo buscan en internet encontrarán información al respecto. Y bueno, queríamos abrir con este caso porque esto demuestra la criticidad de los despliegues de aplicaciones, la criticidad que nosotros tenemos en nuestras manos en la operación de los despliegues, ¿no? Y cómo puede impactar a las empresas el no tener procesos controlados, fidedignos y así. Entonces, bueno, y esto es muy importante porque las empresas pues actualmente lo que requieren es innovación. La prioridad número 1 es entregar nuevos servicios al negocio y hacer esto de la forma más rápida posible, entregar nuevas aplicaciones, los cambios y todo esto hacerlo con confiabilidad, garantizando el desempeño de las aplicaciones y no impactar a la operación. Y una de las problemáticas que vivimos hoy es que los sistemas son heterogéneos, son servicios compuestos y tenemos que poder manejar esta complejidad, tenemos que poder manejar los constantes despliegues y muchas veces pues las aplicaciones que hoy en día son distribuidas tienen muchas capas y se integran con muchos diferentes servicios. Todo esto lo tenemos que manejar para asegurar esta rápida entrega y esta confiabilidad. Y en este marco de necesidades de agilidad, pues ha nacido una tendencia que se denomina DevOps, que lo que busca es unir
el esfuerzo de dos grandes grupos en las organizaciones que son las áreas de desarrollo y de operaciones para en este esfuerzo en común sumar y poder entregar rápidamente al negocio servicios y productos basados o soportados por la tecnología, ¿no? En DevOps pues hay diferentes iniciativas como son de desarrollo ágil, que cada vez es más utilizado también en México y en América Latina, la integración continua y los despliegues continuos, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, en esta búsqueda de la agilidad, como decía, pues muchas organizaciones han buscado prácticas de metodologías ágiles, de pruebas ágiles también, pero ¿qué pasa cuando hemos podido agilizar el desarrollo y en el siguiente punto nos llegamos a encontrar con un cuello de botella en los despliegues o podemos tener problemas en los despliegues? Entonces, lo que necesitamos es que tanto el desarrollo y la liberación sean ágiles y de esa forma entonces ambas áreas, desarrollo y operaciones o infraestructura, como también se le conoce, pueden realmente responder a esa agilidad que el negocio está buscando de nosotros, las áreas de tecnología. Aquí podemos ver, ya entrando un poco más en materia en lo que es el tema de despliegues y de release automation, el modelo de madurez en procesos de despliegue. Hoy en día cualquier organización, la que sea, tiene algún tipo de despliegue. Entonces, normalmente las organizaciones empiezan por despliegues manuales. Es decir, pues cada paso, cada tarea es ejecutada manualmente por un ingeniero o técnico especializado en ello, ¿no? El siguiente nivel que nosotros vemos aquí es scripting. Esto sucede cuando las organizaciones ya identificaron que sus necesidades de despliegue son mayores y también identifican que tienen actividades repetitivas en estas tareas de instalación que pueden semiautomatizar utilizando scriptings. ¿Ok? Pero después nos damos cuenta de que el scripting también es complicado de estar manteniendo, y que no es la solución para lograr esta agilidad que están buscando las organizaciones. En cambio, el siguiente nivel, que ya es automatización, a donde nosotros queremos apoyarlos a llegar, es un nivel en donde ya existen procesos estandarizados de despliegue entre los diferentes ambientes, con un correcto control, con auditoría, y de esta forma se pueden llevar validaciones, autorizaciones en el proceso y automatizar realmente el proceso de despliegue o liberación de aplicaciones. En este cambio del 2 al 3, pues se requieren soluciones que permitan apoyar a las organizaciones a tener esta automatización. El siguiente nivel que estamos hablando de continuous es ya un nivel en donde tenemos más automatización, mucho más estandarizada, mucho más maduro el proceso y toda la orquestación desde la entrega del código, es decir, desde el check-in al versionador de código que utilicen las organizaciones, hasta la instalación y validación del despliegue es totalmente automático y sin intervención humana. Esta sería la segunda fase a donde podríamos llegar con Release Automation. Y el último nivel, el más maduro, es optimización, en donde ya el proceso es tan maduro que continuamente podemos estar analizando qué es lo que estamos haciendo, cómo está funcionando y tomar esa información para retroalimentar al proceso y mejorar de forma continua. Bueno, pues aquí voy a cederle la palabra a Vanessa Peralta, quien es consultora especializada en temas de Release Automation para México y América Latina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Vanessa Peralta, también consultor de CA. Y entonces, bueno, ahora les voy a platicar un poquito más a detalle de cuál es la problemática a la que seguramente el caso de Nike Capital se enfrentó y que todos nosotros día a día que estamos liberando aplicaciones,
podemos estar viviendo estas situaciones y de una u otra forma podemos estarle dando la vuelta o tratar de solucionar, buscar caminos para agilizar esta liberación y poder a fin de cuentas entregarle al negocio pues aplicaciones rápidas. ¿Cuál puede ser la situación hoy día? Si yo soy la persona que tiene que hacer la liberación de la aplicación, seguramente me tengo que coordinar con diferentes áreas para poder entregar esa aplicación en producción. ¿Por qué diferentes áreas? Bueno, porque un despliegue no es solamente que tengo el código con la última modificación o con los últimos cambios que me necesita el negocio, sino que necesito colocarlo quizá en un application server, necesito hacer cambios quizá en una base de datos. Todo esto pues vivirá en algún sistema operativo el cual tengo que instalar o configurar. Todo esto a su vez vive en cierta infraestructura, puede ser física o en la nube o virtual, y además necesito seguramente ejecutar algunos scripts para configurar mi aplicación y eventualmente liberar la producción. Entonces aquí en este diagrama lo que vemos es todos estos factores que existen alrededor de este paquete, que es lo que yo como persona que libera necesito orquestar o coordinar. Por ejemplo, en primer lugar, seguramente necesito ejecutar algunos scripts relacionados a este paquete o a este código, independientemente de la tecnología que estemos hablando. Ahora bien, si yo soy la responsable de desplegarlo, ¿cómo es que sé si esos scripts son actualizados? ¿Funcionarán para este nuevo paquete o cambio que tengo? A pesar de que quizá a mí me dieron una serie de instrucciones documentadas y me dieron un script, bueno, ahí existe el factor humano, que qué pasa si mi colega me entregó quizá un script cuya versión es la incorrecta. Entonces ahí yo tendría un problema de compatibilidad. Otro tema es que, ok, tengo probablemente ya los scripts, tengo el paquete, ahora bien, ¿en qué servidor necesito desplegarlo? Normalmente en todas las organizaciones pues tenemos variedad, tenemos ambientes heterogéneos, tenemos Windows, tenemos Unix, Linux, etc. Entonces, ¿cómo podemos agilizar el despliegue de una aplicación, pero que sea de forma independiente a todas esas plataformas que vamos a estar manejando? ¿En qué servidores vamos a estar instalando? ¿En qué sistemas operativos? Y aún se complica más, ¿en qué middleware necesito colocar? También internamente no solamente tenemos application server de un proveedor, tenemos de uno o proveedores, hasta open source podemos llegar a tener. Y además en cada uno de esos ambientes probablemente yo necesito una serie de accesos especiales. Yo, si soy la persona que libera, seguramente debo de tener permiso pues para actualizar archivos, modificar, escribir, copiar, etc. Todo esto pues ¿quién me lo va a estar resolviendo? Necesitaría coordinarme con una área responsable de ello. Otro tema, tengo diferentes paquetes que conforman una aplicación. Si me entregan una serie de paquetes, digamos del 1 al 5, igual existe el factor humano, mi colega, ¿qué pasa si no me dio la combinación correcta de esos paquetes? Y yo me fío y entonces digo, bueno, ¿cuál es la combinación de estos paquetes que van a conformar la aplicación de forma correcta? Después, necesito una serie de archivos de configuración propios de la aplicación o del ambiente. ¿Qué versiones necesito instalar? ¿Cuál es la configuración que necesito aplicar? Incluso si el equipo de desarrollo es quien me está entregando esa información, pues seguramente ellos conocen las configuraciones respecto al ambiente de desarrollo. Pero, ¿cuáles son los cambios que existen con respecto a QA? Y más aún a producción. No es igual hacer una instalación o despliegue en desarrollo QA a producción, donde seguramente ya tengo alta disponibilidad, redundancia y otras configuraciones extras. Y además necesito saber el orden en el que tengo que instalar estos componentes. Repito, probablemente yo tengo el paquete de la aplicación, pero seguramente ¿sabes qué? Primero necesitas hacer cambios en la base de datos. Después, quizá necesitas bajar tu application server, instalas tu aplicación, reinicias servicios, o antes de reiniciarlos necesito configurar alguna característica de mi aplicación. Necesito saber el orden específico en el que necesito hacer esas tareas para que mi aplicación se despliegue de forma exitosa. Entonces, todas estas situaciones que vemos alrededor es para enfatizar cuál es la complejidad que existe alrededor del simple hecho que pareciera liberar una aplicación. En muchas ocasiones podemos enfocarnos únicamente en mi aplicación o en el paquete, pero hay que analizar todos los factores que existen alrededor y que hoy día seguramente muchos de los que liberamos aplicaciones necesitamos estar pidiendo ayuda a diferentes áreas,
estarnos coordinando, estar supervisando que estemos utilizando los archivos y las versiones correctas, y toda esta coordinación entre personas pues mete un riesgo humano que implica que, como en el caso de Nike Capital, una persona se haya equivocado en una versión, no haya hecho una pequeña actividad y pues nos lleve a un error en liberación de producción. Entonces, cuando estamos hablando de toda esta orquestación de actividades, vemos que existen diferentes secciones o partes que están interactuando para poder desplegar una aplicación. En este diagrama lo que vemos son estas 4 áreas importantes que nosotros visualizamos, y entonces vamos a pensar en que lo que estamos buscando con la automatización de las liberaciones es poder unir esas 4 piezas para poder tener de forma automatizada y controlada la liberación de mis aplicaciones. Por parte del desarrollo, puedo yo tener ya algunas herramientas o elementos que me estén ayudando a manejar todo mi código, versionándolo, quizá con herramientas de Continuous Integration, estar generando los builds, los paquetes, incluso estar automatizando probablemente una serie de pruebas, estar ejecutando mis scripts de pruebas automatizadas, detectar errores, poder notificarle a desarrollo cuáles son los cambios que necesito que haga y me entregue un paquete con mejor calidad. Además, necesito pues un tema de aprovisionamiento de infraestructura, ya sea en ambientes, mencionaba al principio, físicos, en la nube, virtuales. Y eventualmente al final necesitamos coordinar todas estas áreas para poder tener automatización del release. En pocas palabras, en este círculo es lo que vemos que va a estar haciendo nuestra solución de SEA Release Automation. Lo que vamos a estar haciendo es una orquestación de todas estas actividades y coordinar todas estas áreas para que cada una poder tomar la información que necesito de forma automatizada, controlada, supervisada, para que en cada uno de estos pasos estemos garantizando que estamos utilizando la información correcta y eventualmente podamos estar llevando este flujo en cuestión de minutos o segundos hasta liberar la aplicación en diferentes ambientes y eventualmente hasta producción. Y el objetivo final, que es SEA Release Automation, es poder llevar esta aplicación desde desarrollo hasta producción, donde ya nos va a estar generando un revenue al negocio y transitando por los diferentes ambientes. ¿Cuáles son las ventajas o los problemas que vamos a estar eliminando con una herramienta de esta índole? Vamos a poder acelerar los ciclos de liberación. Cuando necesitamos coordinarnos entre diferentes áreas, siempre existe el problema de los tiempos, la disponibilidad, el seguimiento, y en muchas ocasiones no tenemos un punto único de control para saber quién está reduciendo errores y mejorando la calidad, ya que al momento de tener un flujo automatizado que sepa en qué momento tiene que tomar el código de un repositorio, en qué momento necesito generar los paquetes, de dónde necesito tomar las versiones de configuración, qué plataforma o middleware necesito configurar, qué paquete necesito desplegar. Al momento en que estamos haciendo todo esto de forma automatizada, estamos reduciendo la intervención humana y entonces reducimos, por lo tanto, el riesgo a los errores. Reducimos costos relacionados, tal cual el caso de Nike Capital, pues costos relacionados al negocio, el impacto que tendríamos de liberar una aplicación a producción de forma errónea, se nos cae el negocio, aunque sea quizá por unos segundos, es un impacto literal al negocio y podremos incluso dañar nuestra imagen. Y también estamos hablando de costos relacionados al retrabajo, porque no solamente es un tema de perdí dinero de mi negocio porque mi aplicación no funciona, sino que si no funcionó, necesito entonces involucrar nuevamente a todo el equipo para que pueda estar detectando qué es lo que falló, identificar la causa raíz de mi problema, corregirlo y volver a publicar la aplicación. Y además vamos a estar mejorando la visibilidad. Si tenemos diferentes áreas participando, es muy complicado en algunas ocasiones saber quién tiene la batuta. Con una herramienta de esta índole que tiene la orquestación de todas las actividades, podemos tener un punto centralizado donde podamos estar identificando qué actividades están realizando, en qué estatus se encuentran, si existió algún problema, poderlo corregir, poder identificar métricas de desempeño, cuánto me estoy tardando, cuánto me está costando, cuántos errores se me están generando en mis liberaciones. Toda esta visibilidad de forma centralizada que nos va a poder dar este control que necesitamos.
Y ahora bien, ahora ya entrando un poco más a detalle de qué es SEA Release Automation, lo podríamos resumir en este diagrama. En la parte del centro, lo que vemos es nuestra solución que nosotros denominamos como Zero Touch. ¿Qué significa esto? Que estamos tratando de reducir al mínimo todas estas interacciones humanas que nos pueden introducir algún error y que mejor podríamos estar ocupando a nuestro equipo en unas actividades de mayor valor. Aquí lo que vemos son 4 componentes alrededor. En la parte superior, en el centro, vemos el diagrama o propiamente el flujo que cada uno de nosotros sigue para liberar aplicaciones. Nuestra solución les va a dar la flexibilidad para que ustedes de forma gráfica puedan estar modelando paso a paso cuáles son las actividades que necesito ejecutar para liberar la aplicación. Es decir, no se les va a imponer un proceso o un flujo. Nos adaptamos a cada uno de ustedes y las necesidades o tareas que quieran realizar, porque probablemente, pues a mí sí me interesa hacer quizá alguna notificación extra a algún supervisor para que me diga, ok, procede la liberación, o necesito quizás hacer alguna validación muy específica de mi industria a nivel de archivos o de las aplicaciones. Todo eso ustedes lo pueden incorporar en este flujo y ustedes lo pueden diagramar muy fácil de forma visual. En el lado izquierdo vemos un conjunto de herramientas a las cuales nos vamos a poder estar integrando, es decir, reutilizamos el ecosistema que ustedes tengan hoy día y, por ejemplo, si ya tienen algún versionador de código, si ya tienen herramientas de Continuous Integration que les generan los builds, o si ya tienen herramientas de automatización de pruebas, todas estas herramientas nos podemos estar integrando y lo que va a hacer el orquestador de SEA es llamarle a cada uno en el momento que le corresponda y cada uno de ellos es especializado seguramente en las tareas a las cuales se dedica. Por ejemplo, a compilar los códigos o a hacer las pruebas o a manejar el tracking de los errores. Entonces nos vamos a poder integrar con cada una de ellas. Del lado derecho tenemos también integración con manejos de ambientes. ¿Esto qué significa? Hoy día probablemente si estamos haciendo nuestros flujos con alguna serie probablemente de scripts, buscando ya tratar de automatizar y eliminar las tareas manuales y recurrentes, en muchas ocasiones dentro de mis scripts vive cierta configuración de mis ambientes. Esto hace complicadas las liberaciones porque si yo cambio de ambiente necesito modificar mis scripts, necesito modificar la configuración de cada uno de ellos. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es separar lo que es el flujo respecto a los ambientes. Entonces manejamos una serie de configuraciones que nos van a permitir agilizar y reutilizar este mismo flujo, pero para diferentes ambientes. Y además, si necesitamos instalar ciertos componentes en ambientes heterogéneos, físicos o virtuales, también podemos estarnos integrando con las herramientas que ustedes manejen para hacer el aprovisionamiento de infraestructura, como podría ser, por ejemplo, VMware. Y en la parte central inferior vemos una de las características claves para nuestra solución, que son los manifiestos. Este manifiesto es el que va a separar propiamente la configuración de mi liberación con respecto a la ejecución. En los otros 3 componentes estábamos viendo lo que es el flujo, lo que son las herramientas, pero ahora bien, ¿qué pasa si en este momento quiero liberar la versión 1 en mi ambiente de desarrollo? Seguramente existirán características de servidores, puertos, usuarios que tengan que ver con mi ambiente de desarrollo. Pero mañana, cuando yo ya esté lista, quiero liberar esa misma aplicación en QA. Y entonces nosotros les vamos a dar la capacidad de volver a ejecutar ese mismo flujo, modificando únicamente el manifiesto, que es la configuración, y pueden ejecutar el mismo flujo, pero entonces ahora en QA. Y eventualmente poder hacer ese mismo flujo pero en producción. Si se fijan incluso entonces, en este punto estamos dando el beneficio de que ustedes en etapas previas, desarrollo, preproducción o staging, puedan estar probando ese flujo, identificar que incluye todos los pasos que ustedes necesitan para liberar su aplicación y cuando llegamos a producción vamos a saber que es un flujo probado, que estamos contemplando todas las tecnologías, todos los criterios que necesitamos y lo vamos a tener de una forma controlada. Y entonces aquí vemos las diferentes capas ahora de lo que es nuestra tecnología. Algunos de estos puntos ya los he comentado. Este diagrama es un poco más completo y de lo que estamos hablando es que una de las características también que tenemos es darles a ustedes
una interfaz gráfica, una interfaz web, donde ustedes puedan estarle dando seguimiento a la ejecución de estos releases. Esta interfaz es un dashboard personalizable, donde ustedes pueden estar detectando o analizando cuáles son las liberaciones en curso, en qué paso se encuentran y poder identificar cuánto tiempo se están demorando y si necesitamos hacer alguna acción preventiva o correctiva. Todo esto se va a estar ejecutando basado en un modelo con acciones. Este punto de las acciones es muy importante porque hemos estado hablando de diferentes tecnologías, de diferentes, por ejemplo, bases de datos, application servers. Y entonces el problema con los scripts que tenemos es que varía de tecnología a tecnología, ¿correcto? Nosotros lo que proporcionamos con CA Release Automation es un conjunto de actividades fuera de caja que a ustedes les va a permitir crear su flujo, pero sin necesidad de estar codificando. No necesitan ser expertos en conocer las herramientas de un proveedor A, de un proveedor B o C. Nosotros con estos paquetes de acciones les vamos a dar la capacidad de que a través de parámetros configuren las acciones que necesitan ejecutar sobre diferentes tecnologías. Es decir, si sobre una base de datos necesito ejecutar un script, si sobre un application server necesito bajar o subir archivos, si sobre un sistema operativo necesito escribir cierto tipo de archivos o leerlos. Toda esta heterogeneidad nosotros la manejamos a través de estos paquetes de acciones que van a ir de la mano con el modelo que ustedes grafiquen de forma visual. El tercer punto es el manifiesto, que ya se los había platicado, y es el punto donde nosotros estamos separando el modelo de la configuración relacionada al release que en este momento me esté interesando. Y en la parte inferior, pues estamos hablando de que podemos hacer la ejecución de este modelo en diferentes ambientes, de forma constante, de forma controlada, a través de diferentes capas. Y sobre todo en diferentes ambientes, ya sean físicos, en la nube o de forma virtual. Todas estas capas son las que conforman nuestra solución. Algunas de las características que nos diferencian es en particular el tema de los manifiestos, el tema de las acciones, darles a ustedes la flexibilidad y capacidad de que de forma rápida puedan ustedes estar modelando un flujo de liberación y lo puedan poner rápidamente en ejecución para empezar a obtener los beneficios de estar eliminando tiempos de espera, estar eliminando errores y obtener esta agilidad que tanto estamos buscando. Porque probablemente el equipo de desarrollo, por su lado, ya adoptó tecnologías, herramientas, metodologías para poder rápidamente liberar aplicaciones y entonces ahora está el balón de nuestro lado. Necesitamos también agilizar nuestro proceso para poder en efecto concretar estos cambios en las aplicaciones y llevarlas a producción. Otra de las características que manejamos es el tema de visibilidad, control y auditoría, porque bueno, por un lado sí es muy importante tener el modelo gráfico, poder tener la orquestación, poder tener la integración con diferentes tecnologías, pero también pues necesito un punto de control donde yo pueda ver cómo se está llevando a cabo todas mis liberaciones. Tenemos una serie de reportes, mencionaba, fuera de caja, ustedes pueden configurarlos según el perfil incluso, donde podamos nosotros detectar la calidad de mis liberaciones, identificar fallas, poder monitorear, incluso ejecutar rollbacks o tomar acciones de remediación. Podemos identificar los tiempos, cuántos están tardando todos mis releases, identificar cuellos de botella o retrasos. Un tema de administración, es decir, poder manejar de forma muy granular qué persona puede modelar, qué persona puede ejecutar, porque seguramente para producción yo tenga un conjunto muy limitado de personas que son las que tienen acceso a poder liberar una aplicación en producción. Entonces podemos nosotros estar monitoreando qué personas están haciendo qué actividad y en qué momento. Y el tema de costos, bueno, eliminar las ineficiencias y eliminar este retrabajo heredado de los errores humanos. Y aquí vemos algunos pantallazos de lo que es nuestra solución. En caso de que alguno de ustedes esté interesado, bueno, nos pueden contactar tanto a Arlen Espinosa como a mí y podemos tener una plática más a detalle, pero aquí lo que vemos es una pequeña pantalla de lo que es el modelo que ustedes pueden estar graficando. Ustedes aquí, de forma visual, mediante las acciones preconfiguradas que tenemos, pueden ustedes estar configurando propiamente su flujo, identificar cuáles son las acciones que necesito ejecutar, con qué tecnologías necesito interactuar, y una vez que se ejecute el flujo, igual de forma visual, pueden estar viendo en qué paso me encuentro,
si la acción fue exitosa en color verde, si está pendiente de ejecución en color gris o azul. Si hay un error, visualmente también salta a la vista con color rojo. Y entonces nuestro flujo podemos determinar que se quede en pausa, porque probablemente es un error que puedo corregir en este momento y después quiero continuar, o podríamos nosotros estar determinando que el flujo se detenga y ejecute en paralelo un flujo de rollback, o incluso simplemente que se detenga y haga una notificación. Incluso también esta flexibilidad de poder ejecutar los flujos de forma diferente es algo muy importante para que ustedes no se vean siempre limitados o forzados a que ante todo error, pues tengo que volver a ejecutar todo el flujo. No, porque probablemente existen algunos errores que pueden ser corregidos en este momento y podemos continuar con la ejecución. Aquí también vemos el detalle de cada una de las actividades que se han estado ejecutando y esta información es almacenada en una base de datos y esto a ustedes les va a dar el sustento de control en caso de que llegue un requerimiento de auditoría o simplemente ustedes tengan que reportar cuáles han sido las liberaciones, cuáles han sido los pasos que se han estado ejecutando. Toda esta información ustedes la pueden exportar a un PDF y poder manejar de esta forma el control. Y el detalle también puede ser analizado a nivel de capa. Aquí lo que vemos, por ejemplo, son 3 capas: base de datos, source control y el web server. A cada una de estas capas ustedes pueden ver cómo se están ejecutando mis tareas. Estas 3 vistas están relacionadas a la parte del modelado y donde puedo estar probando propiamente mis flujos. Pero ahora bien, estas actividades de modelado pues son responsabilidad de un equipo. Pero probablemente cuando ya esté mi proceso maduro y llegue a manos quizá de la persona que tiene que liberar la producción, pues probablemente simplemente se tenga que calendarizar la ejecución y se tenga que ejecutar. Para eso entonces también damos la capacidad de esta interfaz web, donde ustedes simplemente, si son los responsables de prácticamente darle ejecutar a un proceso de liberación, pues a través de la interfaz le doy ejecutar y puedo estar monitoreando en tiempo real cómo se está dando mi liberación. Y también las liberaciones pues se pueden manejar de forma paralela y ejecutar varias aplicaciones a la vez. Y muy bien, hemos estado hablando todo este tiempo de flujos orientados a las aplicaciones, esta liberación. Pero también existen alrededor una serie de flujos que podemos estar necesitando ejecutar como complemento de la liberación de mis aplicaciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que probablemente a mí también me interesa ejecutar flujos de rollback. Estos pueden ser integrados también en la solución y entonces podemos estar modelando nuestra ejecución de liberaciones de una forma tan compleja como la queramos. Por ejemplo, podemos en algunos momentos saber que en nuestro proceso, pues la liberación se ejecuta de una forma común, pero podemos tener en algunas situaciones especiales liberaciones de urgencia con prioridad 1, donde probablemente de todos los pasos, de los 10 pasos que normalmente ejecuto, en una liberación urgente que necesito ejecutar hoy, ¿sabes qué, Vanessa? En lugar de esos 10 pasos, nada más ejecutas 6 y entonces es una liberación en calidad de urgente en este momento. Nuestro flujo puede tomar esas decisiones de forma ágil mediante la configuración que manejamos. Otros de los flujos relacionados y complementarios a la liberación podrían ser temas de mantenimiento. Por ejemplo, si necesitamos recolectar información de sistemas y datos en cierto día, quizá mensualmente, semanalmente, podemos automatizar también estas tareas para poder tener la información de forma centralizada. Incluso también flujos relacionados a remediación. ¿Qué pasaría si ya tengo mi aplicación en producción y detecto mediante alguna herramienta de monitoreo una alarma donde me dice, uy Vanessa, hoy es día 15, tu aplicación está mostrando degradación porque hay muchas solicitudes en este momento, necesitas hacer algo al respecto? Ok, tomemos acciones de remediación y entonces estas alertas pueden ser el disparador para poder ejecutar un flujo de solución relacionado a diferentes tecnologías. Por ejemplo, si para remediar este problema necesito crear una nueva instancia de mi aplicación, se puede hacer. Si necesito reiniciar algún servicio, se puede hacer. Dependiendo de cuál sea la solución ante este problema, podemos ejecutar estos flujos de remediación. Y entonces también, obviamente de cajón, pues están los temas de despliegue que van relacionados a los releases, instalaciones, configuraciones, etc.
Y entonces de esta forma hemos hablado de lo que es la solución de SEA Release Automation. Tenemos más detalles, si gustan los podemos proporcionar. Y entonces ahora pues ya le cederé nuevamente la palabra a Arlen Espinosa para que nos haga un poquito el resumen de cuáles son los beneficios. Bueno, entonces, los beneficios que podemos obtener con una solución, nuestra solución de SEA Release Automation están dados en tres grandes aspectos que son eficiencia, visibilidad y control. En términos de eficiencia, pues lo que hacemos es estandarizar los procesos, con ello se reducen los tiempos en la ejecución de los despliegues y liberaciones, se reducen obviamente los errores, y ganamos mucha calidad y confianza, sobre todo, que es muy importante, de las áreas de negocio, de nuestros clientes internos y externos. Ya no van a tener ese miedo de después de las liberaciones de que algo quede mal, o ya no van a existir esos comentarios de ayer funcionaba y hoy quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, en términos de eficiencia, pues es muy importante el beneficio que otorgamos. En términos de visibilidad, pues al tener un seguimiento centralizado de los despliegues, cualquier involucrado en este proceso, ya sean los mismos ingenieros que están involucrados en las instalaciones, o también los clientes internos de la organización que tienen que estar dando seguimiento a las instalaciones, como puede ser las áreas de control de cambios, o el mismo usuario final, si es una aplicación interna, obviamente, podrían llegar a tener esta visibilidad por medio de reportes de qué es lo que está sucediendo, cómo vamos, y tener reportes detallados de cada uno de los cambios. Y finalmente, en términos de control, pues tenemos auditoría de cada una de las tareas, de cada una de las actividades que se realizan. Esto es muy importante porque nos otorga gobernabilidad, que muchas veces pues, se generan observaciones de auditorías internas o externas al no tener este tipo de control. Bueno, con esto se va a tener 100% de control para cada uno de los despliegues que se realicen. Entonces, estos tres aspectos son muy relevantes para los stakeholders y para toda la organización. Y pues estos son algunos de los clientes que utilizan nuestra solución en el mundo. Son solo algunos ejemplos. Tenemos más si ustedes requerían alguna información de algún sector en especial, alguna referencia, con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros y se los podemos otorgar. Algunos ejemplos que tenemos aquí, pues estos clientes como por ejemplo Tesco, llevó sus procesos de liberación de tardarse 2.5 días a 20 minutos, ¿no? Fue muy drástico el cambio en sus procesos de liberación. De la misma forma tenemos otros ejemplos como Sears, que de 2 días pues, se fue a 12 minutos de instalación, y pues esto repercute también en ganancias para el negocio, dado que estamos evitando los errores que sucedían al realizar estos despliegues de forma manual. También estamos obviamente facilitando todo este proceso, automatizándolo. Entonces, esto trae beneficios económicos inmediatos a las organizaciones. Y pues eso es todo, eso es nuestra presentación. Vamos a pasar, bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, aquí está la página de SEA, www.sea.com. Cualquier información que necesiten de Release Automation pueden buscar aquí. Tenemos white papers, datasheets, incluso tenemos videos de nuestro CTO, que es John Mikkelsen. Y también hay información, obviamente, de otras soluciones de nuestro portafolio. Y cualquier información adicional que requieran sobre este tema o algún otro, con mucho gusto pueden contactar a Vanessa Peralta o a mí. Nuestros correos estaban en la primera presentación. Me voy a regresar para que los tengan y los apunten. Aquí está. Y pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya había algunas por ahí en el chat. Si quieren vamos a comenzar con algunas de ellas. Con respecto a la pregunta de Jesús Adriana Costa, ¿se puede hacer el despliegue de archivos exe, DLL, SQL, SOA, o tiene alguna limitante de no poder hacer el despliegue de algún tipo de aplicación? Sí se puede hacer el despliegue de archivos exe, DLL, todo lo que estás mencionando aquí, todo se puede hacer.
En cuanto a limitantes, no, vaya, la solución viene de caja con muchas opciones, como explicaba Vanessa, en donde nos podemos integrar de caja con diferentes web servers, con diferentes sistemas operativos. En realidad, lo más común, lo más comercial, lo van a tener de caja. Si hubiera alguna situación muy particular, algo que no es tan comercial, algún componente que ustedes tengan en una plataforma que no es tan usada en el mercado, se puede extender la solución fácilmente. Nuestra solución está desarrollada en Java y las extensiones de acciones se pueden desarrollar en Java también. Eso es muy sencillo. En caso de la siguiente pregunta de Jesús Adriana Costa, que es, en el caso de archivos SQL, ¿se limita solo a ser depositados en un servidor o los ejecuta para actualizarlos sobre la base de datos? Los ejecuta sobre la base de datos. Tenemos integración con bases de datos, como decíamos. Perdón, ¿me escuchan bien? A ver, voy a hablar un poquito más fuerte a ver si me escuchan. En el caso estaba diciendo que en el caso de los archivos SQL, sí se ejecutan en la base de datos. Tenemos integración con diferentes bases de datos. Entonces, cuando ustedes configuran en su flujo de instalación, pueden agregar los scripts a ejecutar y tal cual se puede ejecutar directo a la base de datos, ya sea DB2, SQL Server, Oracle, etc. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna otra herramienta que permita instalar componentes de cualquier tipo y pueda visualizar por medio de un reporte las versiones que fueron instaladas y las que no a nivel servidor y un nivel más abajo que son las PC del usuario? En ese caso, A ver, un segundo. en ese caso, pues sería cuestión de... Muy bien. Para esta pregunta que también nos hace Jesús Adrián, relacionado a, se pueden visualizar por medio de un reporte las versiones que fueron instaladas y las que no al servidor a un nivel más bajo, que son las PCs del usuario. De hecho, nosotros podemos estar recopilando información de cuáles son los equipos sobre los cuales se están haciendo los despliegues. Nosotros, como manejamos la liberación, es a través de agentes. Es decir, tenemos la entidad orquestadora, pero tenemos un conjunto de agentes instalados en diferentes equipos donde queremos hacer cierta actividad, ya sea simplemente hacer la lectura de un código o en este caso hacer la instalación de mi aplicación. Entonces, al momento en que nosotros sabemos a nivel del agente cuál es el equipo donde vamos a estar realizando el despliegue de una aplicación, pues podemos contar con ese detalle, en qué servidor o en qué máquina fue instalada qué aplicación, y la versión pues es heredada de cuál es la versión propiamente de la aplicación o el código que me estén dando. Aquí también es muy importante mencionar que así como se hace la orquestación de actividades, al momento que tenemos integración con diferentes tecnologías, podríamos nosotros incluso obtener información. Por ejemplo, si le preguntamos a un accionador, a un source control, le decimos, ¿cuál es la versión que estoy desplegando en este momento? Podemos obtener esa información y entonces empezar a recopilar diferentes datos que sean los que después depositemos en este reporte y entonces poder estar enriqueciendo toda esta información. Otra de las preguntas es ¿cómo se manejan las dependencias en varias liberaciones? El ejemplo que habíamos dado era para una sola liberación, pero cuando hay dependencias como ese flujo. ¿Qué pasa cuando se requiere un rollback en cascada de 5 liberaciones o más liberaciones que impactan una misma aplicación? Excelente la pregunta. Nosotros, de hecho, como manejamos las liberaciones, manejamos a nivel también de dependencias. Podemos estar indicándole a un flujo, ¿sabes qué? Tú tienes como prerequisito la liberación X o el proceso Y. Entonces también podemos estar encadenando en primera instancia las liberaciones para saber que un paso no se puede ejecutar hasta que quizá otro flujo de liberación haya concluido. Incluso estas dependencias las podemos manejar a nivel hasta de servidores. Y en caso, por ejemplo, los rollbacks, el rollback, como nosotros lo visualizamos, no es otra cosa, sino propiamente la ejecución de otro flujo. Entonces, así como podemos modelar flujos de liberaciones y ponerle dependencias, podemos modelar flujos de rollback y también ponerle dependencias o pasos subsecuentes. De esta forma, en efecto, lo que buscamos garantizar es que los pasos se ejecuten cuando tienen que ser
y poder detectar que si un error surge, poder tomar de forma ágil y automática las medidas que necesitemos para resolverlo. Porque en algunas ocasiones un rollback puede ser tan sencillo como quizá restaurar una base de datos, pero en algunos casos, en efecto, como aquí se menciona, ¿qué pasa si estaba yo haciendo una liberación encadenada de 3 aplicaciones y probablemente hasta que sucede la cuarta, pues se presenta un error que me impacta a las anteriores? Entonces toda esa complicación es la que nosotros buscamos manejar para que entonces no se vaya a quedar nada corrupto y poder tener el control sobre la totalidad de mi flujo. Creo que había en el chat algunas otras preguntas relacionadas a si funcionaba con el Oracle Enterprise Service Bus, supongo que se refiere a la Business Suite, y con GD Edwards. En este caso estamos hablando, bueno, de aplicaciones empaquetadas. Sí funcionamos dependiendo de cómo es que estas aplicaciones funcionen. Por ejemplo, ellas normalmente también viven sobre un application server, también hacen manejo de información a nivel de base de datos. En este caso, si gustan, podríamos entrar más al detalle para comprender hasta cuáles son las actividades que ustedes quisieran estar realizando sobre un e-Business Suite o un GDE. ¿Sí? Nos habían preguntado también si va a haber un webinar de Service Virtualization. Sí, va a haber otro. También, de hecho, se estará programando y a las personas de esta lista se les estará notificando y en su momento puedan participar. Veamos, tenemos otro par de preguntas. Dice Yacir Pérez, ¿cómo se ven reflejados los impactos en los módulos de una aplicación? Aquí, Yacir, no sé si me pudieras detallar un poquito más a qué te refieres con respecto a impactos en los módulos de una aplicación. No sé si te refieras quizá a que cuando una aplicación ha sido liberada, poder quizá identificar si está funcionando correctamente. No sé si nos pudieras detallar un poquito más. Felipe pregunta, ¿la aplicación realiza validaciones de los SQLs a liberar o validación de los DLLs o EXEs? Ok, sí, uno de los pasos muy importantes para poder, por ejemplo, ejecutar archivos es, en primera instancia, pues, por ejemplo, ver que existen, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una liberación y necesito ejecutar un SQL, pero ese SQL no se encuentra probablemente en la carpeta? Tenemos un nivel de validación que sí podía consistir en la existencia de estos archivos, quizá verificar a alto nivel algún tema de estructura. No entramos mucho al detalle de, por ejemplo, validar que ese SQL sea funcional, no, para eso existen seguramente herramientas complementarias, pero podríamos estar haciendo ciertas validaciones. Sí, y bueno, el tema de estas validaciones, bueno, también es que para eso tú pruebas en todos los ambientes, para que cuando tú llegues a producción, pues sepas que, por ejemplo, este SQL o estos DLLs, pues funcionan correctamente. Jesús Adrián nos hace otra pregunta. Dice, ¿cómo trabaja si hay alguna desconexión en un servidor al que tiene que desplegar? ¿Se intenta de nuevo o manda un aviso? Aquí, por ejemplo, es un paso más de las validaciones que ustedes seguramente tendrían que incorporar en su flujo, y lo que podríamos probar en primera instancia es ver si ese servidor está listo o no, si está activo o está desconectado. Podemos tomar diferentes medidas. Podríamos estar mandando un aviso mediante, por ejemplo, correo electrónico, SMS, algún mecanismo o incluso alguna alerta en alguna otra aplicación. O ustedes podrían quizá configurar en su flujo que probablemente si pruebo y la conexión está disponible, bueno, hacer quizá una serie de 3, 5 reintentos y una vez que se agoten las opciones de reintentar, pues mandar un aviso. Esto a fin de cuentas es tal cual la configuración que ustedes quieran hacer de cómo quieren ejecutar su flujo. Como mencionaba, existirán ocasiones en las que a la primera que fallo, pues quiero tomar una medida de alertamiento, pero probablemente cuando en algunas otras situaciones me enfrento a algún error, pues quiero tomar alguna otra medida para sanar esa situación. Entonces, esto es tal cual la configuración que ustedes quieran hacer en sus flujo. Listo, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Tenemos un par. Mira. Creo que existen dos más. ¿Cómo se va a reflejar? Dice Yacir,
¿cómo se ven reflejados en el flujo? Ah, no, esa era la que nos había realizado. Ok, Yacir dice, si hay un cambio liberado que impacte otros módulos, ¿cómo se ven reflejados en el flujo estos impactos a otros módulos que indirectamente se impactan? Ok, un cambio liberado que impacte otros módulos. Esto yo lo estaría viendo o lo traduciría a lo que serían nuestras dependencias. Entonces podemos estar identificando que si tenemos dependencias en nuestra liberación, poder estar quizá haciendo algunas pruebas o validaciones previas, es decir, si yo hice en efecto un cambio que impacta al módulo A, pero ese módulo A impacta a otros módulos donde también voy a estar haciendo una liberación, lo podemos nosotros encadenar como dependencia y entonces estar, digamos, impedir que yo esté ejecutando cambios en módulos de los cuales necesito que un módulo anterior haya sido modificado. Espero haber dado un poco la respuesta, si no, y así, con confianza en nuestros correos electrónicos, podríamos entrar más al detalle. Jorge Acosta nos pregunta, ¿tiene integración con otras aplicaciones como Robot Framework? Okay. Sí, tenemos interacción con muchas aplicaciones, tenemos incluso, bueno, nuestro catálogo, mencionaba Arlen, tenemos nuestros paquetes, diferentes tecnologías, y de diferentes capas, por ejemplo, aplicaciones a nivel de source control, aplicaciones a nivel de continuous integration, aplicaciones a nivel de base de datos, de middleware, incluso integración con aplicaciones como pueden ser Service Desk, donde manejamos todos nuestros cambios, integración con aplicaciones que manejen el aprovisionamiento de infraestructura, mencionada como VMware, etcétera, integración con herramientas de monitoreo también. Entonces, en particular, este tema del Robot Framework, no sé si nos pudieran dar más detalle, o podríamos nosotros en un momento dado revisar de qué tecnología se trata. Y bueno, además es importante mencionarles que SEA Release Automation tiene una comunidad donde periódicamente se están generando nuevos paquetes y conforme se va liberando, los clientes actuales pueden estar incorporándolos a su plataforma. Es decir, si existe una tecnología que probablemente ahorita no es muy demandada, pero el equipo de SEA empieza a recibir muchas peticiones de esa tecnología, se hace el esfuerzo, se crean las extensiones y se publican en un portal donde los clientes tienen acceso y pues pueden estar cubriendo cada vez más tecnologías. Hay otra pregunta con respecto a de Mario Roberto González. En el caso de necesitar realizar rollback a nivel base de datos, ¿esta se realiza por medio de la misma herramienta? Sí, por medio de la misma herramienta, así como el flujo de instalación o de liberación se crea en nuestra solución como se veía en una de las diapositivas, de la misma forma se puede crear el flujo de rollback. Entonces todo esto es al final como si fuera un diagrama de flujo, en donde ustedes van a poder configurar acción por acción cada uno de los pasos y tomar decisiones entonces en este flujo o diagrama de flujo, en donde si algo falla pueden redireccionar a ejecutar el rollback. Y entonces uno de los pasos del rollback sería ejecutar el script de retorno, tal como lo hacen ahora de forma manual, pero ahora sería automatizado por la solución. No tendríamos que esperar a determinar que hay que hacer un rollback o algo así. La solución, si ustedes la configuran así, puede tomar esa decisión de ejecutar el rollback, o como decía Vanessa, también si ustedes la configuran para que alguien tenga que intervenir y tomar una decisión, entonces podrían correr el flujo de rollback, que una de sus acciones sería ejecutar sobre la base de datos un script de retorno. A ver, algunas otras preguntas. Si se hacen validaciones previas, ¿cómo aseguramos que el 100% del proceso de automatización se cumpla? Bueno, un poco lo que explicaba Vanessa es, cuando corremos un flujo en producción, esto es como cuando desarrollamos y tenemos que hacer pruebas en cada uno de los ambientes antes de llegar a producción, de la misma forma con nuestros flujos de instalación, y como hoy lo hacen las organizaciones, ya sea que estén en un nivel de
de madurez manual o scripting. Normalmente las instalaciones a su vez se prueban en los diferentes ambientes, ambiente de desarrollo, ambiente de pruebas, y así hasta llegar a producción dependiendo del número de ambientes que tengan. Entonces, bueno, la recomendación es, antes de ejecutar un flujo en producción, se tiene que ejecutar pues durante todos estos ambientes y varias veces. Lo que te permite esta solución es precisamente ejecutarlos varias veces y asegurarte, es como pasarle un proceso de calidad a la instalación, asegurarte de que va a funcionar correctamente. A la hora de la ejecución, ¿cómo nos aseguramos de que todo funcionó? Bueno, porque mediante el monitor de este flujo que está corriendo podemos ver qué es lo que se está ejecutando, vemos las salidas de cada una de las plataformas que estamos tocando y nos aseguramos de si hubo errores o no. Es decir, si tú ejecutas una acción sobre una base de datos, el código que te regresa a la base de datos de éxito o error, nuestra solución lo capta y lo registra en la auditoría del flujo ejecutado. De la misma forma, si instalas algo sobre el sistema operativo o si instalas algo sobre un web server, nuestra solución siempre va a estar cachando la respuesta de estos componentes con los que se está interactuando. Entonces, es así como la solución puede saber que todo lo que mandó ejecutar o todo lo que orquestó en otros componentes se ejecutó de forma correcta, y de lo contrario, pues dar aviso o tomar acciones al respecto dependiendo de cómo configuraron sus flujos. Por ahí nos preguntaban también algo de costos. Bueno, en este momento no estamos en posibilidad de dar los costos en esta sesión. Con mucho gusto, si nos buscan en persona, podemos platicar del tema y ofrecerles la mayor información posible. A ver, ¿alguna otra pregunta? El tema del robot, por ahí nos dicen que es para testing. Sí, tenemos esta solución, se puede integrar con diferentes soluciones de testing. Entonces, de hecho, es muy recomendable. Ese sería un nivel de madurez pues avanzado, pero que obviamente sería muy bueno alcanzar. Es decir, que cuando tú instales tu aplicación, inmediatamente después de instalarla, puedas llamar a una solución de testing que valide que tu despliegue pues funcionó, no solo no tu errores en el despliegue, sino que la aplicación ya es totalmente funcional. Entonces, si tú llamas a una solución de testing y corres un script o n scripts de prueba y obtenemos esa respuesta de esta otra solución, vamos a tener también en nuestra auditoría y para todos los involucrados la visibilidad de que incluso las pruebas ya fueron exitosas y podemos dar aviso así a los usuarios, casi, para que ya utilicen la solución. Pues esta va a ser la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero con mucho gusto cualquier otra pregunta nos la pueden mandar por correo. ¿Se puede automatizar la generación de evidencias de los resultados del flujo? Sí, correcto, porque tenemos toda la información recopilada en la solución, en la auditoría, como mencionábamos, y podríamos mandar notificaciones. Tenemos dashboards y reportes que también podemos automatizar para que sean enviados a las diferentes áreas o los diferentes responsables involucrados. Entonces, pues con esto concluimos. Muchas gracias por todas sus preguntas, muchas gracias por su tiempo y si tienen cualquier otra duda, con mucho gusto no duden en buscarnos. Vamos a estar a la orden para resolverla. Gracias por su tiempo y gracias a Software Guru. Gracias, Arlene, gracias, Vanessa, por su presentación y gracias a SEA Technologies. Les agradecemos a todos su atención y los invitamos a visitar nuestra página de ESG, donde podrán visualizar este video de este webinar. Les notificaremos los próximos webinars patrocinados en la página, por si desean visitarlo, pues ahí va a estar toda la información. Gracias por todos y que tengan muy buen día.